¿Alguna vez has sentido que, mientras más guardas tus estrategias y secretos de éxito, más pesado se vuelve el camino? Retener conocimiento es como intentar atrapar el viento. Hoy descubriremos por qué distribuir tus semillas es la única forma de alcanzar el florecimiento. ¿Por qué retienes tantos conocimientos? ¿Por qué acumulas tantas técnicas de trabajo, mientras otras personas no tienen nada? Distribuye aquello que ya no te sirve, para que camines con ligereza y con los beneficios que entregas a la sociedad como un todo. Cuando veas tus semillas brotar, tu corazón se llenará de alegría, y eso será tu tesoro. Si guardas técnicas inútiles para ti, ellas terminarán aprisionándote y no lograrás alcanzar las regiones de las bienaventuranzas. Quédate ahora con Apolo, quien narrará una historia poderosa sobre cómo esta entrega transforma realidades. Carolina, a sus 34 años, no era solamente la propietaria de la conveniencia central. Para quien observaba con atención, ella era una fuerza silenciosa, vestida de sencillez y rigor. Su bodega y distribuidora de bebidas y snacks se había convertido, con el paso de los años, en el punto más dinámico del barrio. No solo por el movimiento constante, sino por la forma en que aquel comercio funcionaba como un verdadero eje de equilibrio social. El éxito financiero ya era una realidad consolidada. Era el resultado de decisiones comerciales precisas, disciplina administrativa y una visión clara de largo plazo. Aún así, algo en el silencio de su pequeño despacho, al final de cada jornada, la inquietaba profundamente. Carolina tenía una formación técnica sólida, construida a través de cursos profesionales y muchos años de práctica directa en el comercio. Más allá de eso, llevaba consigo una fe discreta, sin consignas, sin frases colgadas en las paredes. Su espiritualidad se manifestaba en los criterios, en la manera de tratar a proveedores, clientes y empleados. Y, sobre todo, en los límites que imponía a su propio lucro. Ella creía, con una convicción madura, que el dinero sin propósito es apenas un número vacío en una hoja de cálculo fría. Tal vez eficiente, pero espiritualmente estéril. Una mañana, mientras organizaba reportes de rotación de inventario, Carolina observó por la ventana a un grupo de jóvenes del barrio. Estaban sentados en la banqueta, dividiendo el tiempo entre conversaciones dispersas y celulares antiguos. No había rebeldía en ellos. Solo ausencia de dirección. En ese instante, un pensamiento antiguo regresó con fuerza. El peligro de la retención de información inútil. Ella podía cambiar aquella realidad. Tenía el mapa de la mina. Dominaba logística, gestión de inventarios, precios estratégicos, negociación con proveedores, disposición de productos y lectura del comportamiento del consumidor. Y, por encima de todo, conocía los límites éticos de su sector. Si guardaba todo eso solo para sí, su empresa seguiría creciendo. Pero el barrio permanecería estancado, vulnerable y dependiente. El conflicto interno era real y honesto. Si enseño lo que sé, ¿crearé competencia o crearé aliados? La respuesta no vino de libros ni de planillas. Vino de la oración silenciosa y de la reflexión madura. Quien siembra en el desierto no crea competencia. Crea un oasis. Y el oasis no pertenece a quien lo inició, sino a todos los que lo necesitan. Carolina decidió actuar con método. Transformó el piso superior de la distribuidora en una sala de capacitación sencilla, organizada y funcional. No había pancartas motivacionales ni promesas ilusorias. El proyecto fue bautizado discretamente como Mano que Ayuda. Invitó a 10 jóvenes del barrio. No fueron elegidos por su escolaridad, sino por su disposición a aprender y por su necesidad real de autonomía. Desde el primer encuentro fue clara. No quiero que trabajen para mí toda la vida. Quiero que aprendan a crear sus propios negocios, a gestionar su propio inventario y a entender que el comercio es un servicio de dignidad para la comunidad. Las clases no eran teóricas. Carolina enseñaba la vida tal como es. Comenzaba por lo básico. Lectura del barrio, perfil de consumo, horarios de mayor movimiento. La diferencia entre compra impulsiva y compra planificada. Enseñaba que una bodega no debía ser un estímulo al exceso, sino una solución de conveniencia responsable. Mostraba cómo el enfoque en las familias, y no en el consumo descontrolado, genera estabilidad, previsibilidad y respeto social. Explicaba con cuidado que las bebidas no debían ser el único centro del negocio. Cuando vendes solo alcohol, dependes del vicio. Cuando vendes soluciones completas, dependes de la confianza, decía. Por eso orientaba el equilibrio entre bebidas, snacks, productos rápidos para comidas ligeras y artículos que acompañan momentos familiares. Demostraba, en la práctica,
como los snacks bien seleccionados, especialmente en la noche, aumentan el ticket promedio. Y lo hacen sin estimular comportamientos dañinos. Además, ofrecen márgenes más generosos y menor riesgo operativo. Carolina enseñaba a organizar exhibidores que no gritaran, sino que invitaran. A posicionar productos de forma ética, evitando estímulos agresivos al consumo excesivo. Mostraba que la verdadera ganancia nace de la recurrencia saludable, no de la explotación momentánea. Hablaba sobre horarios estratégicos. El final de la tarde, cuando las familias regresan del trabajo. El inicio de la noche, cuando surgen pequeñas reuniones espontáneas. Y cómo ofrecer snacks junto con las bebidas, en esos momentos, fortalecía la caja sin comprometer valores. También había lecciones de gestión invisible. Control riguroso del inventario para evitar desperdicios. Negociación justa con proveedores. Cálculo real de márgenes, no solo sobre el producto, sino sobre el riesgo. Carolina insistía. Un negocio que vive en el límite moral, también vive en el límite financiero. El miedo a exponer sus secretos comerciales existió. Pero, a medida que enseñaba a elegir proveedores confiables, a crear combos inteligentes y a educar al cliente sin confrontarlo, sentía un peso desaparecer de sus hombros. El conocimiento dejaba de ser un mecanismo de defensa, y se convertía en un puente. Ella no estaba formando dependientes. Estaba formando emprendedores conscientes. Uno de los alumnos, Marcos, se destacó por su atención a los detalles. Aprendió rápidamente que el éxito no estaba en copiar a Carolina, sino en aplicar los principios a su propio territorio. Con apoyo técnico y orientación ética, abrió una pequeña tienda a 3 kilómetros de distancia. Carolina fue su primera proveedora. No como competidora, sino como aliada. Ofreció inventario inicial a un precio justo. Enseñó sobre rotación. Y fue clara. Crece, pero crece bien. En lugar de perder mercado, Carolina descubrió algo inesperado. Su alcance se ampliaba. Cada nuevo comercio bien estructurado fortalecía toda la cadena. El barrio comenzó a transformarse. Donde antes había cortinas cerradas, surgieron pequeños negocios organizados, limpios y respetados. La seguridad mejoró. La economía local tomó nuevo impulso. Y las familias dejaron de ver al comercio como una amenaza, para verlo como apoyo. El proyecto Mano que ayuda se volvió una referencia. No por publicidad, sino por resultados. Otros comerciantes de la ciudad escucharon hablar de la empresaria que fabricaba sus propios aliados de mercado. Inspirados por la ligereza del modelo y por la transformación visible, empresarios de otros sectores comenzaron a replicar la lógica. Textil, construcción, servicios. Enseñar para multiplicar. No para dominar. Carolina nunca buscó reconocimiento público. Su recompensa estaba en lo invisible. En el equilibrio entre ganancia y propósito. En la tranquilidad de no depender de prácticas cuestionables. Y en la certeza de que su negocio prosperaba sin herir a la comunidad que lo sostenía. Ella demostró, con una madurez poco común, que el verdadero tesoro de un emprendedor no está en lo que guarda en la caja fuerte. Está en lo que siembra en la mente de quienes aún no tuvieron oportunidad. Y así, sin ruido, Carolina alcanzó la bienaventuranza reservada a quienes construyen sin destruir. Vio florecer al barrio. Vio a sus alumnos convertirse en líderes. Y mantuvo sus valores intactos. Con el corazón más ligero que nunca y el futuro sólidamente edificado. La historia de Carolina nos conduce a una reflexión profunda sobre qué hacemos con los talentos que hemos recibido. Muchas veces, el miedo nos hace creer que la escasez es la regla, pero la sabiduría eterna nos muestra exactamente lo contrario. En Proverbios capítulo 11, versículo 24, leemos que quien da con generosidad recibe aún más, y quien retiene más de lo justo termina perdiéndolo todo. Carolina encarna esta verdad. Al compartir sus técnicas y su conocimiento, no se empobreció. Su influencia creció, y su paz interior se fortaleció. La parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, refuerza esta enseñanza. El siervo que escondió su talento por miedo fue reprendido. Carolina comprendió que sus habilidades eran talentos confiados por el Creador. Multiplicarlos era un deber moral. Finalmente, recordamos Lucas capítulo 6, versículo 38. Den, y se les dará. Carolina no dio dinero, dio autonomía, dio el cómo hacer, y el retorno no llegó solo en ganancias, llegó en la transformación de toda una comunidad. Para profundizar esta enseñanza y aplicarla a tu vida, escucha ahora las reflexiones finales de Apolo. Hoy llegamos a un punto clave de nuestra caminata.
La historia de Carolina nos recuerda que la vida no es un juego de suma cero. En la economía del espíritu, cuanto más entregas, más espacio creas para lo nuevo. Reflexionar sobre mano que ayuda es preguntarnos qué estamos guardando en nuestras propias bodegas mentales. Tal vez dominas una técnica, un consejo o una forma de organizar la vida que podría salvar a alguien cercano. Cuando retienes eso por miedo o comodidad, te vuelves pesado. El conocimiento guardado se deteriora. Se convierte en arrogancia. Carolina eligió la ligereza. Entendió que no se trata de caridad asistencialista. Se trata de capacitación digna. Si este mensaje está tocando tu corazón, regálanos un me gusta. Suscríbete al canal Pensar Fuerte y activa la campana. Eso nos ayuda a seguir sembrando sabiduría y ética. El verdadero emprendedor no compite por destruir. Compite por elevar. Es el escalón para que otros suban. Que hoy identifiques qué conocimiento está acumulando polvo en tu estantería. Y que tengas el valor de distribuirlo. La ligereza que buscas está en la mano que extiendes. Gracias por ser parte de Pensar Fuerte. Nos vemos muy pronto, en nuestra próxima caminata.